Las ideas fijas que yo suelo tener cuando programo una película suele ser esta perspectiva, se ha visto antes, en particular de una perspectiva de un festival norteamericano, gringo, en una ciudad multicultural, donde la audiencia exige mucho de nosotros. Diría, pues, número uno, se ha visto antes esta perspectiva, es una perspectiva fresca, única, es la ópera prima de un realizador, una realizadora, donde pues nosotros podemos ser muy crucial en crear una catapulta a la carrera de esta persona. El estilo, la ejecución es interesante, dinámica, y a la misma vez cómo podemos nosotros aportar a la carrera y a la visión de esta persona y a la misma vez qué puede aportar este realizador, esta realizadora a Tribeca como plataforma, ya sea para la Premier Mundial o para el próximo recorrido de festival que tenga la película. Así que diría como esas tres vertientes son como los puntos fijos que tenemos. El Festival de Tribeca se creó después de los ataques terroristas de 9/11. La comunidad de Tribeca es un vecindario en Manhattan. Esa comunidad entera, ese vecindario entero estaba completamente destruido. La gente no quería regresar a ese vecindario y el Festival de Tribeca se creó como una manera de volver a crear comunidad y impulsar el cine en Estados Unidos, en Nueva York, pero como si fuese una proyección a nivel mundial. Entonces la primera edición fue en el 2002. Número uno, creo que sigue siendo comunidad. Yo creo que es un festival muy accesible. Siempre tenemos pues las películas más autorales, más creativas, pero a la misma vez son películas que de cualquier modo tienen un puente viable, una viabilidad comercial, que la persona del Upper East Side de Manhattan con mucho dinero, que tiene quizás un gusto más particular, le puede gustar la misma película que alguien que vive en otro vecindario que quizás no ve películas frecuentemente, pero o sea, el mismo tipo de película le puede enganchar a la misma persona. Y pues esa accesibilidad logra que se genere comunidad siempre que se lleva a cabo el festival. Si un festival o un equipo de programación no está haciendo su trabajo, es porque quizás no han podido enganchar con la comunidad. Están programando quizás para un perfil más sofisticado, que se necesita, y a mí me gusta ese nivel sofisticado, pero no están, ¿verdad?, yendo a la comunidad, a escuelas, a universidades, a organizaciones comunitarias, a relacionarse con los gustos de la ciudad. O sea, lo que una película en Nueva York puede enganchar bien, quizás no engancha en Barcelona, entonces esa desconexión, ese disconnect, suele ser como que uno de los factores que quizás no genera diversidad. Lo que más me ha inspirado es el hecho de que otros outlets, otras organizaciones creativas como Flash Hub y todos los festivales que están aquí presentes pues están lidiando con lo mismo. Y muchas veces uno como programador, como staff de algún festival, uno está como que, como lo dice en inglés, tunnel vision, lo que estás como que pendiente y demasiado enfocado en preocupaciones tuyas, en ansiedades tuyas, y estar aquí en este espacio también generando comunidad, uno se da cuenta que todos estamos lidiando con esto y deberíamos de estar en conversación constante. Cuando tuve la cita, la reunión por Zoom, antes de venir acá, en eso estábamos hablando, de que por fin, finalmente, pues, espacios como los que hay aquí en España y en Barcelona están pendientes y abiertos a
a crear otro tipo de programación y pues me alegró mucho sentirme aliado a las preocupaciones que tiene la comunidad aquí en España, en Cataluña. Sí, es muy valioso, muy importante mantener la comunicación abierta. Yo creo que el medio ambiente de cómo nosotros hacemos cine, presentamos cine, sigue cambiando más y más aún ahora que creo que como que ahora es al revés todo, después de la pandemia, el tipo de audiencia que va a ver las películas, cómo las presentamos, cómo la gente reacciona y llega a tener un engagement con las películas. Todo eso ha cambiado durante la pandemia y a raíz más importante son los espacios de conversación y diálogo como Flash Hub. O sea, me encantaría si existen versiones de Flash Hub a través de todo Estados Unidos, en Latinoamérica. Yo espero que sea algo contagioso y que se abran estos espacios de ahora en adelante.